autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, significa apartar la mirada de otras cosas y mirar fijamente a Jesucristo. También implica poner atención en Él, poner la mente en Él, concentrarse, no distraerse y ver con claridad a Jesús. Algo similar podemos leer en Colosenses 3:2, cuando dice que ocupemos la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puedo entender entonces que si yo fijo mi mirada en las cosas terrenales, entonces vendrá la duda y los tropiezos. Pero si fijo mi mirada, mi atención, mi concentración en Jesús, tendré claridad, tendré visión, tendré fe. Porque qué peligroso es, por ejemplo, caminar sin estar atento al camino o conducir distraídamente. Esto puede provocar un accidente. Un ejemplo en la Biblia de esta forma de apartar la mirada o fijar la mirada la encontramos en Mateo 14:30. Cuando Pedro, caminando sobre el mar, dice que vio el fuerte viento, apartó su mirada de Jesús, quien le extendía la mano para caminar hacia él. Pero él apartó la mirada y vio el viento, vio las olas, vio el mar, y dice la Biblia que comenzó a hundirse. Así pasa cuando nosotros apartamos nuestra mirada del autor y del consumador de la fe. Y precisamente en este pasaje que leí, Hebreos 12:2, dice que Jesús es el autor y el consumador. Por autor entendemos entonces que Él es el origen, Él es el fundador. Es como alguien que guía con su ejemplo el camino a seguir. Jesús es quien establece el camino de la fe, demostrándonos cómo vivir por la fe. Como aquellos pioneros que abrían camino y los demás le seguían. Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, no solo es el autor o el origen de la fe, sino dice la Biblia también en Juan 1:4 que es el autor y el origen de la vida. Es más, Juan 1:3 también nos dice que Él es el autor y el origen de todas las cosas. Y por supuesto, también de la salvación, como dice Hebreos 2:10. Aprenderíamos mucho de cómo vivir una vida que le agrada a Dios, si tan solo fuéramos más fieles en la práctica de replicar la conducta de nuestro Señor Jesucristo, así como lo vemos en los evangelios. Y si siguiéramos su ejemplo, nuestra vida sería más agradable a nuestro Señor. Y dice también entonces en este pasaje, Hebreos 12:2, que Jesús es el consumador. ¿Qué significa consumador? Significa que Él es el perfeccionador, el que lleva nuestra fe a la madurez. Y es que nuestra fe debería depender de principio a fin de Cristo, como dice Apocalipsis 1:8, el principio y el fin. Así que Jesús no solo es el iniciador de la fe, sino también es quien la lleva a su plenitud y a la perfección. Porque Jesucristo es el perfecto ejemplo de cómo es una fe perfecta y de lo que se debe hacer por fe. La perfección de Jesús en la fe es tal que aún el mismo Satanás, con toda su astucia, con toda su malicia, no pudo hallar un solo error en la fe de Jesús, como podemos leer en Mateo 4. Cierto que no somos perfectos en la fe,
pero Cristo sí lo es. Por ello, es un alivio que la fe perfecta de Jesucristo, demostrada en su fidelidad perfecta al Padre, ofreciendo un sacrificio perfecto para pagar nuestras culpas, es la que nos otorga la salvación. Y esa misma fe nos ha sido concedida para creerle. Y por supuesto que nos encontramos en un proceso de perfeccionamiento en nuestra fe. Como cité al principio, Hebreos 12:2 dice que Cristo vio delante de la cruz lo que vendría después de la cruz. Vio la cruz, pero él vio más bien lo que venía después de esa cruz. Y esto es la salvación de multitudes. Y el sentarse junto al Padre para ser glorificado por su fe y por su obediencia. Es nuestra salvación lo que impulsó a Jesús a soportar el sufrimiento de la cruz y a resistir y vencer la vergüenza y la humillación que sufrió. Esto nos da a entender que aunque pasemos por dificultades, la fe nos permite ver más allá de esas dificultades. El crecimiento espiritual, la fortaleza en la fe, ser más como Cristo, el amor del Padre y reflejar, por supuesto, la gloria de Dios. Esa es la recompensa que tú y yo deberíamos ver detrás de toda dificultad y por la fe creer que estamos agradando al Padre. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por la fe que has puesto en nosotros. Gracias por darnos en Jesús el ejemplo de cómo vivir una vida de fe que resulta de tu agrado. Gracias porque Él es el origen, Él es el principio y también es la conclusión y la perfección de la fe. Así es que no tenemos que esperar, Señor, a la manifestación plena de tu reino para vivir en tu reino, para vivir en esa realidad, porque ya pertenecemos desde ahora al reino. Así es que te pedimos que nos ayudes, Señor, a mostrar el carácter y la conducta del reino, es decir, el carácter y la conducta de Cristo. Que vivamos en la perspectiva correcta, fijando nuestra vista en Cristo y después en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.